Privilegio al derecho fundamental es el itinerario que tenemos que aclarar en esta lección. Se trata de estudiar las condiciones de la sociedad, el ámbito concreto, la razón por la que aparecen los derechos, el cambio en la situación económica y social, el cambio en el poder político, en la mentalidad, en la ciencia y en el nuevo sentido del derecho, ya que estos son los elementos decisivos en la génesis de los derechos fundamentales. Los rasgos de la sociedad en el tránsito a la modernidad. Las características identificadoras del paso de la Edad Media a la moderna son la consecuencia de un largo proceso de evolución en el cual es posible encontrar las razones que explican la aparición de los derechos fundamentales, el sistema económico y el protagonismo de la burguesía. El nuevo orden precisamente supone la toma del poder económico por la burguesía y frente al enmarcamiento del hombre medieval en estatus favorece e impulsa la mentalidad individualista. La nueva economía tiende a favorecer la libre competencia, mientras que el gremialismo medieval enmarcaba al individuo en una corporación cerrada fundamental en la jerarquía, que trataba de impedir la competencia. Con la ruptura de las barreras gremiales se abre a la libertad de industria y de comercio, y queda el campo libre para el espíritu individualista de la burguesía naciente. Cuando el Estado absoluto deja de ser un elemento de apoyo al cambio y se convierte en una rémora, y con otros factores como los religiosos, coinciden en dificultar el progreso de protagonismo de la burguesía propietaria y comerciante, empezarán a producirse las primeras formulaciones de la filosofía de los derechos fundamentales, en defensa de la tolerancia y de la limitación del poder absoluto. La burguesía influirá en la orientación de la literatura, del arte, de la filosofía y de la ciencia, y a su vez estará influida por la nueva cultura, generando también una nueva mentalidad política, la ideología liberal, cuya idea motora es permitir al individuo burgués que no solo el libre desarrollo de su actividad económica, sino la dirección del poder político. El cambio en el poder político conlleva la aparición del Estado. El nuevo tipo de poder político que se configura en el tránsito a la modernidad frente a los poderes políticos medievales es otro elemento imprescindible para entender la aparición de la idea de los derechos fundamentales y es consecuencia de las influencias económicas, culturales, sociales e incluso de su propia dinámica interna. Ante la ineficacia de las estructuras políticas medievales será necesario un poder unitario para garantizar ese orden y esa seguridad imprescindible para que la burguesía pueda desarrollar su actividad mercantil. La nueva seguridad será una seguridad jurídica a través del derecho y necesitará un referente unificador de las normas que será el Estado, con su pretensión de monopolio en el uso de la fuerza legítima. Los intentos de construcción de la unidad nacional derivada de componentes lingüísticos y culturales favorecerá también la aparición del Estado, que se configura en dos modelos, el primero el continental y el segundo el inglés. Estos dos modelos darán lugar a dos tipos históricos de derechos fundamentales. Los vinculados al primer modelo serán más racionalistas, más ahistóricos, fundados en la ideología de los derechos naturales del naturalismo racionalista y de la Ilustración. Segundo modelo serán más pragmáticos, más historicistas, más conectados con las transformaciones concretas del poder político y con su respectiva limitación. Los rasgos de identificación del Estado moderno son, primero, la organización política, que es la República Cristiana, en la que el poder absoluto recae sobre la Iglesia Católica. El segundo es la principal función del soberano, que es legislar, crear derecho. Con esto nace el derecho estatal, conocido ahora como positivo, con criterios abstractos que favorecen el paso de los privilegios medievales a los derechos del hombre y el ciudadano. La tercera es la fundamentación del poder absoluto en un principio romano que dice lo que quiere el rey, lo quiere la ley. El cuarto es la consideración del individuo como súbdito. Esto supone un estado de igualdad en la que el rey se sobrepone sobre los súbditos, todos iguales como individuos. El quinto eh, es la utilización del factor religioso para prevalecer la unidad y el poder absoluto. Entonces, todos los súbditos deben ser de la misma religión que profesa el monarca. Esto generó persecuciones y guerras cristianas, guerras religiosas, que serían el embrión justamente de los derechos fundamentales basados entonces en la libertad y en la autonomía de conciencia. Mencionamos ahora el cambio de mentalidad, que es impulsado principalmente por la reforma y el humanismo. Esta nueva mentalidad cristalizará en una nueva cultura con rasgos que apoyan el nacimiento de los derechos fundamentales. El humanismo y la reforma son dos movimientos que se apoyan mutuamente, representando lo moderno contra lo antimoderno, que sería la Iglesia Católica que niega rotundamente los derechos fundamentales. Ambos movimientos conducen al ordenamiento jurídico, a la creación de un ámbito eh, de autonomía en la que ni el Estado ni los demás pueden interferir.
Esta libertad civil sería el primer momento histórico de los derechos fundamentales en el que la burguesía se va a cansar de la presión ejercida por el Estado absoluto y va a necesitar de este ámbito de autonomía para el progreso de la economía. Hablaremos ahora de los rasgos de cultura. Todos los esfuerzos del hombre moderno se cristalizarán en una nueva cultura, de la cual sobresalen cuatro rasgos decisivos para la construcción de la filosofía de los derechos fundamentales. El primer rasgo es la secularización, que es consecuencia de la ruptura de la unidad religiosa y abarcará todos los órdenes de la vida, desde el arte, la pintura, la literatura, la nueva ciencia, la política, como en la obra de Maquiavelo, y sustituirá todos los temas religiosos utilizados para inspiración por problemas reales del hombre. Los derechos fundamentales cumplirán la tarea progresiva de sustituir el orden medieval, que suponía una garantía de seguridad brindada por Dios, pero que ahora había que buscar entre los hombres mismos. El segundo rasgo es el naturalismo, que es también consecuencia de la secularización, pero que pretende volver a la naturaleza. Naturaleza que genera una nueva atracción por el descubrimiento de nuevas tierras con nuevos seres humanos en el nuevo continente. Pero esta atracción se vuelve conocimiento real gracias a la observación directa, que genera entonces a través del análisis el conocimiento de leyes que rigen los fenómenos naturales y el éxito en pretender una situación real, estable del hombre con su naturaleza, que es capaz de albergar leyes racionales que rijan la conducta humana. En cuanto al racionalismo, este se desarrolló en Europa en los años posteriores a la Edad Media. Es una corriente filosófica que supone la razón como principal instrumento para la adquisición de conocimiento y rechaza la idea de adquirir el conocimiento por medio de los sentidos o por medio de la experiencia, así como lo supone el empirismo. Bueno, con el paso del tiempo, ese racionalismo se extiende a más áreas como el arte y la literatura, y empieza a promover la libre acción y la búsqueda autónoma del ser humano y de su pensamiento. En sí, este concepto típico que nace al mundo entra a sustituir el carácter y la legitimidad antigua que se basaba en la autoridad de Dios en el momento en el que se da la ruptura entre la Iglesia y el Estado, a finales de la Edad Media. Esto conlleva que ahora el derecho ideal o derecho justo empieza a ser un derecho racional y no sea un derecho derivado de los mandamientos que suponía la religión. En sí, este racionalismo constituyó un rasgo de la cultura en el tránsito de la Edad Moderna y también se puede considerar el origen a una aproximación a los derechos fundamentales. Bueno, en cuanto al individualismo, esta es la característica que más define al tiempo moderno, puesto que representa al hombre burgués, y además con la creación de la imprenta a mediados del siglo XV, el individualismo se expresa plenamente en cómo las personas ya no tenían la necesidad de agruparse para conocer y leer un manuscrito, sino que ya al haber más copias de este, pues empieza a reflejar más el trabajo individual y se da la aparición del hombre intelectual que trabaja solo y aislado de los demás y empieza a hacer uso más de la razón. En relación con lo anterior, surge lo llamado como nueva ciencia, que nace de la ruptura de la Iglesia y del Estado, y asimismo rompe la concepción científica basada en la teología. Se deja atrás la idea del universo creado por Dios y se empieza a ver al mundo con otros fines y mecanismos. Por otra parte, esta nueva ciencia se ve impulsada por el capitalismo, ya que en una sociedad industrial el capitalismo servía plenamente para la producción de máquinas. Entonces, así la ciencia se empieza a fundamentar y a fortalecer simplemente en la razón, al demostrar ese dominio que el hombre estaba teniendo o podía llegar a tener sobre la naturaleza. A través de esta nueva ciencia se empiezan a llenar los espacios y vacíos que había dejado la Iglesia sobre las explicaciones dogmáticas del mundo. Y es así como la razón se empieza a aplicar en el orden social, político y en el conocimiento jurídico. A raíz de todo esto, y gracias a una nueva ciencia, se empieza a ver los resultados de la acción libre creadora del hombre, a verse más espacios de libertad, participación y autonomía. Bueno, por último, y como ya lo había mencionado antes, también nace un nuevo derecho, que es el derecho moderno, y empieza a tornarse cada vez más como un derecho estatal, producido por el poder político. Este derecho se empieza a reglamentar por normas corporativas y feudales que luego perderán eficiencia con el triunfo de la Revolución Liberal.
Este nuevo derecho era contradictorio con el iusnaturalismo racionalista implantado y se empieza a ver la necesidad del derecho positivo. También el derecho romano se reincorpora progresivamente en la formulación de este derecho moderno, ayudando a la formación del derecho privado y del derecho público. Posteriormente empieza la etapa del jurista moderno como profesión y este se vuelve un instrumento decisivo, primero en la formación del Estado moderno y más tarde en la formación del Estado liberal. El nuevo derecho. El tránsito del derecho a la modernidad se fundamenta en un lento proceso en el que influyen normas corporativas, gremiales y feudales que con el tiempo pierden su eficacia al acoplarse a las nuevas organizaciones económicas, sociales y culturales en el tránsito de la modernidad, tomando como ejemplo el voluntariado de Hobbes en su obra Leviatán, implantando el iusnaturalismo como único derecho. El derecho romano que se incorpora a la cultura jurídica, sobre todo como el humanismo del siglo XV, y otro elemento a considerar es la evolución del derecho constitucional inglés, en el que se destaca la independencia del Parlamento y de los tribunales con la elaboración del derecho judicial inglés como law. Dicho derecho constitucional inglés influye en la formación de los derechos fundamentales del gobierno británico. En la independencia de las colonias inglesas se encontraron dos influencias. Una es a través de sus tradiciones y la segunda es a través de interpretaciones iusnaturalistas como Locke y Montesquieu. Estos elementos mencionados, al tener un elemento jurídico ético, serán relevantes para la formación de los derechos fundamentales, los cuales tienen las siguientes características. El derecho debe ser estatal, fundado a través de normas generales y abstractas. El destinatario del derecho será el hombre y ciudadano. El derecho se identificará con la ley como búsqueda de lo justo en caso concreto. Se tomará la consolidada idea de derecho subjetivo, la relación de derecho y poder como requisito esencial del derecho, la distinción entre derecho y moral preservando la libertad de conciencia y pensamiento, la distinción de derecho público y derecho privado como expresión de autonomía de la voluntad burguesa. Después de esto se llevan a cabo los orígenes del consenso de los derechos fundamentales, los cuales parten de un desacuerdo sobre la situación sobre la monarquía absoluta basada en la imposición de desarrollar planteamientos individualistas de la burguesía en un marco político cerrado. Se trataba de un disenso al rechazar el poder absoluto y arbitrario por encima de la ley. Para la construcción de un consenso se debía hacer una filosofía que regulara dicho poder y derecho, el cual surgiría del constitucionalismo liberal. Así es elaborada una teoría por Locke y Montesquieu y contraria sobre el origen, el ejercicio y los límites del poder, que evoluciona con los cambios históricos y con procesos de positivización, generalización e internacionalización. Los modelos iniciales de los derechos fundamentales. Desde el siglo XVI podremos hablar del modelo inglés y desde el siglo XVIII el modelo americano y francés. Rasgos esenciales del modelo inglés de derechos fundamentales. Se trata de los derechos ingleses que arrancan de los viejos privilegios medievales, desde la Carta Magna en adelante, a través de la doble acción parlamentaria y judicial. ¿Cómo no que realicen en Inglaterra la tarea doble que asumen la recepción del derecho romano y la construcción iusnaturalista moderna, y la lucha parlamentaria contra el poder del monarca? Por tanto, constituye el constitucionalismo en relación al ejercicio del poder referente a la ley como la separación del ejecutivo respecto al judicial y al legislativo. Por otro lado, tienen como finalidad garantizar el pensamiento y la imprenta, la seguridad personal, las garantías procesales y la participación política. El modelo americano se caracteriza por ser mixto, que parte sobre todo en los textos de las colonias en el siglo XVII, en donde recibirá influencia de los fundamentos iusnaturalistas en base a la razón y pasarán de ser derechos históricos a derechos naturales en los textos de la independencia. A partir del siglo XVIII, los textos de derechos fundamentales harán compatibles las ideas de libertad de los ingleses con gran influencia progresista del iusnaturalismo racionalista y con la identificación de los derechos naturales. La influencia religiosa se concreta en una orientación pacifista, en la explicación del origen del poder por analogía del pacto de Dios con su pueblo en su interpretación de la Biblia. Es el modelo francés de los derechos fundamentales y este tiene su origen diferente al inglés, ya que este es producido por una ruptura y una situación revolucionaria, y se diferencia del americano porque este surge por el nacimiento de un nuevo estado independiente. En cambio, el francés tiene una tradición política unitaria, la cual la podemos identificar. Esto porque, primero, es un ejemplo
Es un ejemplo puro de formulación racionalista y abstracta de los derechos como los derechos naturales. Segundo, a diferencia de la pluralidad de textos que hay en el modelo americano, tiene un texto único y que se ha sufrido, que pues tras el curso del tiempo ha sufrido varias redacciones. Tercero, ese es un paradigma de la influencia liberal al recoger los derechos de opinión y de pensamiento, las garantías procesales o el derecho de participación. El cuarto es que esta es más que una simple declaración de derechos, ya que significa que es el centro del constitucionalismo moderno por el hecho de que incorpora los principios del gobierno y de la ley, al igual que la soberanía popular y la separación de poderes. La fragmentación de los derechos y la búsqueda de su porqué necesita una segunda reflexión, para lo cual abordaremos dos perspectivas. En primer lugar, siguiendo la evolución histórica hasta la actualidad a través de 4 líneas de comprensión: la positivación, la generalización, la internacionalización y la especificación, lo que nos permitirá una radiografía bastante completa del proceso que explica cómo se encuentran hoy en día derechos fundamentales. En segundo lugar, estudiando los contenidos y el sentido que tienen las aportaciones sucesivas que permiten entender en su integridad a los derechos. La línea de evolución de los derechos fundamentales. La positivación derivada de los propios planteamientos del justnaturalismo racionalista al centrar el paso del estado de naturaleza al de sociedad en el contrato social, así como por la justificación a través del poder, su primera función soberana era crear el derecho. La generalización es consecuencia de la dimensión igualitaria con la que lingüísticamente se formulan en la última fase del modelo americano y sobre todo en la Declaración Francesa, al afirmar en su artículo primero que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. El proceso de internacionalización parece deducirse también de las formulaciones de los derechos como generales y abstractos que se adecúa poco a poco a reconocimientos jurídicos vinculados al ordenamiento estatal limitado por una validez espacial. Desde esos paradigmas iniciales parece que unos derechos naturales justificados por su propia racionalidad deben alcanzar una validez jurídica universal, por encima de las fronteras y que abarque a toda la comunidad internacional. El proceso de especificación terminología aportada por Bobbio supone una ruptura con el modelo racional y abstracto y una cierta aproximación al modelo pragmático inglés. El proceso de positivación. Como hemos visto en el justnaturalismo racionalista, se justifica la positivación de los derechos naturales directamente por la mayor eficacia que supone e indirectamente por la ideología contractualista que vincula poder y derecho. Es evidente que se trata de una contradicción difícil de salvar teóricamente, la defensa al mismo tiempo de los derechos naturales y de su positivación. Quizás sea Hobbes quien haga el esfuerzo intelectual más serio para superar la contradicción y para ver al final, como dice Bobbio, la única función del derecho natural será justificar el derecho positivo. El proceso de positivación supone la corrección del reduccionismo racionalista, pero aceptando de él la existencia de una moralidad de los derechos, que ha llamado la filosofía de los derechos fundamentales. Es lo que hay que mantener de la idea justnaturalista. Pretender que esa moralidad es creada por el poder no es recogerla en el derecho positivo, es inventarla desde la fuerza del derecho positivo. El proceso de positivación solo se entiende desde un punto de vista que respeta los pasos y las etapas ética, política y jurídica sin pretender suprimir la identidad de ninguna de ellas, ni tampoco dominar desde ninguna de ellas. Solo la ley, expresión jurídica de un poder político, expresión de la voluntad popular, puede positivizar la moralidad de los derechos, y ese modelo de positivación es el que presenta Locke en su tratado sobre el gobierno. El paso de Hobbes a Locke es lo que representa el modelo de positivización de los derechos, y aquí es notoria la conexión entre constitucionalismo, gobierno de leyes y derechos fundamentales, aunque este proceso de positivización experimenta 5 variaciones sustanciales, que son: la primera, la toma de conciencia de dotar las ideas de derechos con un estatuto jurídico que permita la aplicación eficaz y la protección del titular. La segunda es que se apoya en 2 ideas que son una, que el derecho es la expresión del soberano, y la otra que sitúa la soberanía como expresión del consenso del pueblo. La tercera variación es que la ley y los derechos fundamentales son la conexión que expresa inicialmente el proceso de positivización. La cuarta es que todas las formulaciones de derechos con intención de regir la vida social lo hacen como derechos de manera escrita. Y la quinta es que a partir del siglo XIX esa positivización se considera fundamental para los derechos y su eficacia social. Esto podemos concluir que
La positivización hace parte de la idea de los derechos, ya que sin ella los derechos solo serían ideas morales que no se complementarían plenamente hasta que se enraicen con la realidad. El proceso de generalización. La generalización consiste en el progresivo ajuste de las afirmaciones de que los derechos son naturales y de la práctica restrictiva que circunscribe su disfrute a una sola clase social, la burguesía. También supone la aceptación de la categoría inicial liberal de los derechos, que son capaces de trascender su origen histórico y los intereses con los que fueron fundados para convertirse en una instancia válida. En el origen de la generalización, las primeras formulaciones históricas de los derechos naturales partían de la igualdad natural de todos los seres humanos, lo que consideraba a todos como titulares de derechos. Sin embargo, esto no pasaba en la realidad, puesto que habían derechos que no estaban incluidos dentro de las declaraciones, como el derecho a la asociación, que fue prohibido, y el derecho al sufragio, que estaba limitado por razones económicas o culturales. Estas desigualdades en la naturalidad de los hombres serán la base del proceso de generalización. El impulso de esto se fundamenta en el esfuerzo por superar las contradicciones, para constituir una nueva generación de derechos, y se hace desde sectores progresistas del pensamiento liberal y desde sectores socialistas, teniendo de centro la democracia. Los resultados de esta generalización se basan en la puesta en marcha de derechos que garantizan o tratan de hacer posible una participación política igualitaria y de conformación de derechos fundamentales que aseguran la solidaridad y la igualdad. Los más relevantes son el de asociación y sufragio, que permitirán que se originen partidos y que se permita la participación en la formación de los órganos públicos respectivamente. A raíz de esto se incorpora al Parlamento de representantes de los partidos obreros, lo que conlleva la influencia para la formulación de nuevos derechos como lo son los derechos económicos, derechos al trabajo, culturales y demás derechos fundamentales. En sí, este no es un tema que ya esté concluido. Constantemente se necesita reflexionar sobre estos derechos y sobre las nuevas dimensiones del proceso de generalización. Esto se ve reflejado en esferas como las nuevas tecnologías, en donde se da el contraste entre el acceso de todos a la posibilidad del conocimiento frente a la protección de la intimidad de las personas. Proceso de internacionalización. Este proceso tiene una vida corta que inició en el siglo XX y principalmente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Los signos de esta cooperación internacional empezaron por la lucha contra la esclavitud a partir del impulso que el suizo Henry Dunant dio a la Cruz Roja y la importante protección de los derechos fundamentales después de la Segunda Guerra Mundial. La actividad de protección sectorial presentó diversos puntos débiles al vincular jurídicamente a los estados que cumplían esta característica, dejando por tanto la aspiración de globalidad, generalidad presente en el derecho internacional. En el desarrollo de este proceso surgieron los siguientes textos sectoriales: la Declaración Universal de la ONU, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, durante la 9ª Conferencia Panamericana celebrada en Bogotá el 2 de mayo de 1948, el Pacto de la ONU sobre Derechos Civiles, el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos el 7 de abril de 1970. Entre las causas generales de dichos textos se puede señalar la influencia de la realidad social abierta y superadora de fronteras internacionales en el ámbito económico, cultural y educativo. Las multinacionales en relación con los derechos de los trabajadores y, en otro ámbito, las redes de narcotráfico y grupos terroristas. La insuficiencia destacada que imposibilita un desarrollo a nivel internacional es que en la sociedad contemporánea no existe un juez o gobierno centralizado, de tal modo que las normas se aplican en un sentido plural y heterogéneo, dificultando el control y cumplimiento de estas normas. Esto pone en cuestión el principio de soberanía, convirtiendo a la persona individual en un sujeto del derecho internacional, que propone la existencia de una cierta autoridad suprarracional reconocida con objetividad parcial al individuo. Finalmente, es importante señalar que los valores que impulsaron este proceso es la lucha por la paz y el rechazo sin paliativos de todas las guerras. Proceso de especificación. El proceso de especificación o de concreción lo determina Bobbio. Este proceso no como selección o matización de lo que ya existe, sino aportación de nuevos elementos que enriquece y complete lo que ya estaba expuesto. La especificación se produce en relación con los títulos de los derechos y contenidos de los mismos, y tiene una conexión indudable con su consideración como concepto histórico, ya que insertó la cultura política y jurídica moderna. Relación con los titulares. Los titulares de los derechos eran los genéricos,
hombres y ciudadanos, en una distinción que aludía al carácter presocial de unos derechos para distinguirlos de otros que son aparecen. Tras el pacto en la sociedad regulada en el derecho positivo dotado de un poder político que lo regía. La especificación es un avance histórico sobre el racionalismo a partir de la idea de considerar los derechos más vinculados a la persona concreta que tiene este titular. De esto se derivan los siguientes aspectos. Primero, una condición social o cultural de personas que se encuentran en situación de inferioridad en las relaciones sociales, ya que necesitan una protección especial, una garantía o una promoción para superar la discriminación, el desequilibrio o desigualdad. En ello encontramos los derechos hacia la mujer y los derechos a los inmigrantes. En segundo lugar, tenemos la condición física de personas que por alguna razón se encuentran en una situación de inferioridad en las relaciones sociales, que obligan a la protección especial, pero no vinculan el valor de la igualdad, sino la de solidaridad o fraternidad. En ello encontramos los derechos hacia los niños o los derechos de aquellas personas que sufren algún tipo de discapacidad. En tercer lugar, tenemos los genéricos hombres ciudadanos cuando se encuentra en una circunstancia concreta. Son derechos del individuo situado que se justifican cuando otra parte de la relación tiene un papel predominante, hegemónico o de superioridad que exige equilibrar a los correlativos por medio de una protección forzosa, es decir, los derechos del consumidor situado frente a monopolios grandes de compañía o industrias. Esto conlleva a desarrollar el valor de la igualdad en el ámbito de una sociedad consumista y del mercado, con el fin de garantizar todos los derechos y a su vez la seguridad jurídica. Las tres dimensiones diferentes de los derechos se fundamentan en el medio ambiente, la protección del entorno natural, el derecho al desarrollo y el derecho de paz. Los derechos relativos al medio ambiente expresan una solidaridad no solo entre los contemporáneos, sino también en relación con las generaciones futuras, para evitar legarles un mundo dañado, tanto por la explotación demográfica como los recursos naturales. El proceso de internacionalización se da porque los efectos causados al medio ambiente no se detienen en las fronteras de los países donde se origina en los mismos. Naturalmente es necesario adoptar exigencias morales a las técnicas de derecho, ya que los únicos titulares de derechos subjetivos son las personas actuales, pero los titulares de las obligaciones correlativas para evitar el daño, mantener el agua limpia, no dañar la vegetación, lo están también las dimensiones que tienen al proteger, a través de los destinatarios en estos derechos y a las generaciones futuras. El derecho a la paz y a toda reflexión ética que está en su entorno sirve para deslegitimar el jus ad bellum cuando este no es tan aunque esto no es tan seguro que sirva para establecer un auténtico derecho fundamental a la paz. Esto pues porque integrar a la paz como un derecho fundamental conlleva ciertas razones las cuales impiden o dificultan que se convierta en un derecho fundamental, como lo es la inexistencia de un poder político capaz de impedir el uso de la fuerza en los estados y la dimensión indefensión de sus presuntos titulares ante los estados. Segundo, la generalidad con sus contenidos que abarcan al conjunto de la vida social, ya que este abarcaría el resto de los derechos fundamentales, de modo convirtiéndolo así en el derecho Hércules, por ser aquel que mantiene a todos los derechos fundamentales dentro de sí. El tercero es la incapacibilidad de esta retención moral de los individuos en el ámbito del derecho interno. Último punto, tenemos la especificación como la ruptura del consenso. Existe un supuesto, el cual es el de la objeción de conciencia, que se puede incluir dentro de esta especificación. Esta objeción de conciencia es una desobediencia justificada, la cual está reconocida por la ley, y esta misma, la jurisprudencia también le da un nombre, la cual se le conoce como desobediencia civil, convirtiéndola en un hecho y no en un derecho fundamental. Por ende, para su aplicabilidad se deben de cumplir ciertos requisitos, los cuales están estipulados previamente por la ley. En conclusión, con nuestro
trabajo. Los derechos fundamentales desde el punto de vista con que se abordan aquí suponen un cauce para tratar correctamente los problemas de un derecho justo. No es causal que se afirme reiteradamente que son el derecho natural del tiempo actual. Los derechos fundamentales poseen una dimensión ética que se convierte en eficaz con su incorporación del derecho positivo y con la intermediación del poder, que asume los mismos valores que los derechos que representa. Por esa razón impulsa el positivismo. En esta dimensión integra la libertad y la igualdad, o la construcción de una libertad igualitaria, siendo así el tema clave de nuestra cultura jurídica y nuestros problemas como la guerra, el hambre en muchos pueblos o la contaminación son objeto de liberación moral que se orienta hacia la ampliación de nuevos derechos. El derecho positivo, la superación de la relación Estado-individuo y su ampliación a otros ámbitos como la protección de los derechos frente a los particulares y colectivos, y muchas veces estos pueden ser tan poderosos como los estados o la extensión del ámbito donde se puede aplicar, y el fortalecimiento de las dimensiones internacionales de su reconocimiento y su protección son temas que hoy ocupan la reflexión en el pensamiento jurídico.